Estuve en Buenos Aires la última vez en el año 2001, gracias a la invitación del doctor Hugo Arce, cuando tuvimos aquí la reunión mundial de ISCUA. Era la segunda ocasión en la que se hacía y hasta ahora la última que se ha hecho en América Latina. He vuelto después de prácticamente 18 años y he vuelto a descubrir a Buenos Aires, porque el impacto que me causó el aeropuerto, un aeropuerto totalmente distinto al que yo recordaba, y la ciudad que ya siempre me había encantado y ahora la veo preciosa, y la oportunidad de haber estado ayer en La Plata y observar esa magnífica, monumental catedral que tienen, me vuelve a acercar a Argentina y a Buenos Aires. Y eso se lo debo a FEMEVA. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá y desde luego Ezequiel, que propuso mi participación en este evento. Quiero compartir con ustedes, dentro de este tema tan amplio que se nos planteó de recursos humanos y toda esa gama de subtítulo que vieron ahí, abordar 4 temas a los que subyacen 4 preocupaciones mías y que les quiero compartir. Probablemente coincidamos y seguramente en muchos casos ustedes han avanzado en algunas de estas preocupaciones, pero me parece que las preocupaciones son legítimas por la trascendencia que tienen para la calidad y la seguridad de los pacientes. Voy a coincidir en un par de temas con Ezequiel, pero tal vez vaya a un nivel mucho más abajo del que él abordó, de manera que vamos a ser complementarios. Como decía Ezequiel, ayer tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestras presentaciones para alinearlas. Empiezo hablando de un tema que he denominado el ciclo iterativo de la calidad y el sistema de enseñanza-aprendizaje enfocado en calidad, que eso es lo que quiere decir Séneca. Luego hablaré sobre educación sobre calidad y seguridad, que es algo que se acaba de abordar ahora, pero con un tema muy puntual. Luego quiero referirme a las competencias para dirigir como un tema de educación, no solamente como un tema de ejercicio profesional. Y finalmente cierro con algo que he denominado el código humano. Empiezo con el ciclo iterativo de la calidad y déjenme compartirles cuál es la preocupación mía que subyace a esto. Y lo pondré con un ejemplo que me parece que es equivalente a lo que puede ocurrir aquí en la Argentina. El ejemplo que yo uso en México, y lo he usado varias veces frente a los decanos de las escuelas de medicina de mi país, tiene que ver con un recorrido entre la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. Es un recorrido que por carretera toma aproximadamente 5 a 6 horas, como el que podría tomar de Buenos Aires tal vez a Córdoba. Si ustedes se imaginan ese trayecto, yo les relataré el trayecto de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara, porque es el que conozco, pero imaginen eso equivalente aquí a Argentina, en esa distancia de Buenos Aires a Córdoba. Y el ejemplo que les hago es el siguiente: imaginen ustedes a un joven a quien le decimos, dentro de 6 horas que llegues a Guadalajara, te voy a preguntar todo lo que hayas visto en la carretera, todo. Te tienes que fijar en todo. Bueno, ese joven ha empezado sus estudios de medicina y le va a tomar 5 o 6 años concluir la carrera, dependiendo de la escuela en la que esté estudiando. Y cuando ingresa a la escuela, le decimos exactamente lo mismo. Dentro de 5 o 6 años, cuando termines tu carrera, tienes que saber todo lo que te enseñamos a lo largo de estos años. Todo. ¿Entendido? Ese joven que empieza el trayecto a Guadalajara se empieza a fijar en todo. Cuando llega 6 horas después a Guadalajara se encuentra un panel de sinodales que lo reciben con mucho afecto y le dicen: te fijaste en todo, ¿verdad? ¿Estás tranquilo? Sí, por supuesto, vi todo. Perfecto. Primera pregunta. Queremos que nos digas cuántos señalamientos de no rebasar viste en la carretera y en qué kilómetros estaban. No los conté y no me fijé en qué kilómetros estaban, le juro que sí los vi. Ah, ¿no sabes cuántos había? ¿Y no sabes en qué kilómetros estabas?
estaban, era lo más importante. Te pudiste haber matado en el trayecto. Bueno, pero sí los vi, pero no sabes lo que te quisimos preguntar. ¿Cuál podría ser la reacción de ese joven cuando llega al final de una carrera profesional y debe saber todo? Yo diría, señores sinodales, si eso era lo más importante, ¿por qué no me lo dijeron hace 6 horas? ¿Por qué no me lo dijeron? Porque les aseguro que si eso era lo más importante, me hubiera yo aprendido perfectamente en qué kilómetro y cuánto sabía. Entonces exponemos a los médicos a una formación exhaustiva en un mundo en el que además se acumula la información cotidianamente, para después enfrentarlos a una realidad que es inmanejable. Todo lo que aprendiste te lo tienes que saber bien, y lo que te tienes que saber bien es lo que yo te estoy preguntando, porque yo soy el que sé lo que debes saber. Eso es lo que subyace a este ciclo iterativo de la calidad, y déjenme construir el argumento. Para llegar a la construcción de esto que he propuesto en mi país como sistema educativo enfocado en calidad, partamos de varias premisas. La velocidad de acumulación de conocimientos obliga a hacer muy eficiente la educación, no hay duda. El incremento en la exigencia de la población obliga a ofrecer servicios de salud de mayor calidad, no hay duda. La educación por competencias es indispensable, pero el grado de dispersión de competencias es inversamente proporcional al grado de calidad de la atención, por lo que éstas deben ser enfocadas explícitamente a priori para alumnos y profesores. Aquí está el sustrato de esa preocupación. Es necesario entonces enfocar la educación hacia la calidad de la atención. ¿Para qué se educa a los jóvenes médicos en una escuela? ¿Para que sepan qué? ¿Para qué son las escuelas de medicina? Para dar buenos servicios de salud. El fin de la escuela no está en la escuela. El fin de la escuela está en el siguiente paso, en el servicio que se da a través de los egresados. Es necesario entonces establecer sistemas educativos que se puedan enfocar en lo que queremos que el estudiante sepa y esté enfocado. Y eso me lleva entonces a construir el ciclo iterativo para entender lo que es la intersección de máxima calidad y pasar de ahí a lo que es un sistema educativo enfocado en calidad. ¿Cómo se construye ese ciclo iterativo de la calidad que se da todos los días en todos nuestros servicios de salud y en nuestras escuelas de medicina? Partamos de Abedies Don Abedián, a quien se refería Ezequiel hace un rato. ¿De qué depende la calidad? Bueno, depende de los recursos que se tienen y la forma en la que esos recursos están organizados, la estructura. Depende de lo que hacemos con esos recursos y depende obviamente del resultado que obtenemos con esos recursos que tenemos. Bueno, pero lo mismo ocurre con la educación médica. La calidad de la educación médica pues también depende de los recursos, de los procesos y los resultados. Y hay una interacción que es obvia, o sea, no voy a decir nada nuevo, esto es absolutamente obvio, tal vez no estamos acostumbrados a verlo gráficamente como aquí. La relación entre estructura y estructura, la estructura de los servicios de salud. Esto es, los hospitales, las clínicas, los médicos, etcétera. Ahí está la infraestructura, el personal y el paciente, es parte de la estructura educativa. Los jóvenes médicos se forman en las instituciones, se forman en las organizaciones de salud. Pero también la estructura, esto es, los docentes, se incorporan en la estructura de la atención. Los procesos de la atención, diagnósticos, terapéuticos, las actitudes, los valores que observan los estudiantes se incorporan en el proceso educativo. Pero el proceso educativo se incorpora a través de la docencia y la supervisión en el proceso de atención. Los resultados, obviamente, se incorporan como parte de la estructura de los servicios y, por su parte, los resultados de la atención médica se incorporan como información para la investigación, se incorporan como condiciones de salud y satisfacción que aprende el estudiante a observar y, finalmente, se incorporan como parte de la estructura en la medida en la que los resultados de la atención deben alimentar los contenidos de la educación.
Como ven, hay un ciclo aquí natural, hay un vínculo obvio que todos sabemos, todos los hemos vivido. Pero quiero llamar la atención en esto. Ciertamente, a mayor calidad de atención médica, mayor educación, mayor calidad en la educación médica y viceversa. Esto es un ciclo iterativo virtuoso, pero también puede ser vicioso. A menor calidad de la atención, menor calidad de la educación. Y a menor calidad de la educación, menor calidad de la atención. El problema aquí es que no lo sabemos. Por lo general, no sabemos cómo es el ciclo en la relación entre nuestras escuelas y los servicios de salud. Y mi hipótesis en mi país es que, por desgracia, es muy probable que el ciclo sea vicioso. No siempre la educación es tan buena como quisiéramos y entonces el insumo, si me permiten ponerlo así, que llega a los servicios, no es de la mejor calidad. Y tampoco lo que ven los estudiantes en los servicios es de la mejor calidad, entonces tampoco aprenden lo mejor. Bueno, ese es el primer concepto. Pasemos a la intersección de máxima calidad, entendiendo que hay este ciclo iterativo. Y déjenme construir estas áreas de encuentro y desencuentro entre la educación y la atención. En la educación médica y en la atención médica se hacen cosas y se enseñan cosas. Por el lado de la atención médica, ahí tienen ustedes toda la serie de prácticas clínicas, quirúrgicas, diagnósticas, terapéuticas que se hacen. Por supuesto, y como ya decía bien Ezequiel y como lo dice Jeffrey, la mayor parte de las cosas las hacemos bien, están dentro de este rombo en donde podríamos considerar que lo que se hace es aceptable. Ahora vamos a ver cómo. Pero también sabemos que se hacen cosas que no son aceptables, que no corresponden a la evidencia científica, que no corresponden a la buena calidad de la atención o a la mayor seguridad para los pacientes. Y eso sale del espectro de la mejor calidad que se encuentra en este rombo. Pero por otra parte, lo mismo ocurre en la educación médica. Se enseñan muchas cosas que corresponden a lo que debería hacerse, pero se enseñan otras que no necesariamente corresponden, porque no tienen evidencia científica, porque no se enseñan con los valores con los que se debería hacer o con las actitudes que debería observar el estudiante. Ahora bien, aquí está todo lo que vio ese estudiante en la carretera, en el trayecto desde la Ciudad de México a Guadalajara. ¿Qué era lo más importante? No lo sabe. Tenemos que tener la capacidad de identificar un área donde se concentra la mayor calidad y la mayor seguridad de lo que se enseña y de lo que se hace. ¿Quiere decir que entonces ya no vamos a enseñar muchas otras cosas? No. Quiere decir que tenemos que saber qué enfatizar para que cuando llegue el alumno al final no tenga que preguntar por qué no me lo dijeron desde el principio. Y esto es a lo que he denominado la intersección de máxima calidad. ¿Qué existe en esa intersección de máxima calidad? Bueno, es esa convergencia, esa área de convergencia entre lo que se enseña y lo que se hace en la práctica clínica, en la que se encuentran los mayores beneficios en salud, lo que usted decía, con los menores riesgos y con el trato digno que merecen los pacientes. En concreto, ahí están los casos frecuentes, los casos trascendentes, las acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Ahí está la medicina basada en evidencias, están las conductas de trato digno. En conclusión, están los contenidos y experiencias enfocados de aprendizaje en calidad y seguridad. Con estos elementos puedo construir entonces una definición de un sistema de enseñanza-aprendizaje enfocado en calidad, que eso es lo que significa Séneca. Aquel sistema educativo que enfatiza de manera explícita las competencias enfocadas en calidad, que incorpora la seguridad, por supuesto, con base en la identificación precisa y rigurosa de la intersección de máxima calidad del ciclo iterativo para ofrecer a los pacientes la mejor calidad de atención médica posible. Ahí están las palabras clave. ¿Quiere decir que no se enseñan muchas otras cosas, que esta es una visión reduccionista? No,
quiere decir que todos deberíamos tener claro qué es lo que se espera en términos de máxima calidad posible, con mayor seguridad posible. Y evitar la dispersión en un mundo, insisto, en el que, y ya lo decía Jeffrey en su presentación, la cantidad de publicaciones que se generan cada día, la cantidad de conocimientos que se generan cada día, hace imposible que lleguemos a pensar ya, ahora, que algún día todos podamos saber todo y todos podamos preguntarle a un joven todo lo que vio en la carretera. Paso entonces ahora a educación sobre calidad y seguridad. Está bien que se enfoque la educación y que se aprenda lo que se tiene que aprender. Ahora, retomo parte de la discusión de hace un momento. ¿Qué saben los jóvenes? ¿Qué saben los médicos sobre qué es lo que están haciendo? En el curso que imparto en México, les digo a los jóvenes, ¿para qué estás estudiando? Para ser médico. Bueno, pues sí, es obvio. ¿Para qué? Y me los voy llevando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al final de cuentas les digo, ¿y qué es calidad? No saben. No saben. Entonces, ¿para qué estás estudiando si no sabes qué es para lo que estás estudiando? Entonces, es muy importante que los conceptos estén claros y que entendamos que la calidad pues son básicamente estas dos grandes dimensiones. La relación con el paciente que se expresa en la satisfacción y la dimensión técnica. Saber aplicar lo que sé en términos del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento, de manera que se maximice el beneficio y se minimice el riesgo. Porque si ahora sustituimos la expresión de estas dimensiones por el dominio, lo que abarcan estas dimensiones, pues ahí está la seguridad. La seguridad no es diferente de la calidad. La seguridad es un dominio, primero, no hacer daño. Primero, no hacer daño, lo sabemos los médicos desde siempre. Es un dominio de la dimensión técnica de la calidad. ¿Para qué estás estudiando? Cualquiera, en el pre y en el posgrado. Para esto, para las dos cosas. Pero déjenme decirles que voy a cerrar precisamente argumentando que a veces se nos olvida que estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas y que hemos enfatizado sobre todo esta parte. Y se nos olvida esta otra, no porque no estemos conscientes de que es importante, sino porque no siempre se enseña. Ahora voy a aterrizar en ese tema. Déjenme entonces enfatizar en el tema de seguridad. Este es el artículo que se publicó en el 2016, en donde se atribuye aproximadamente 250,000 muertes en promedio a errores médicos, no de los médicos, errores médicos. En este artículo lo que se hizo, lo que hicieron los autores fue calcular con este número de muertes anuales en qué lugar de la tabla de mortalidad general en los Estados Unidos quedarían las muertes por error médico. Y ese es el título. El título del artículo habla de que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, los errores médicos. Bueno, la pregunta que yo me hice en mi país fue, ¿y en qué lugar estará en México los errores, las muertes por errores médicos? Como no tenemos datos, porque no tenemos datos, se me ocurrió hacer algo muy elemental. Evidentemente no tiene ningún sustento estadístico, más allá de la inferencia que uno puede hacer diciendo, es difícil decir que no es cierto lo que van a ver a continuación. Si en los Estados Unidos este es el promedio estimado de muertes, de un total de 2,700,000 muertes en ese país, quiere decir que las muertes por errores médicos pues ocupan un 9% del total de las muertes en los Estados Unidos. Asumamos que en mi país, pudiera ser el caso de Argentina, en mi país fuese la misma proporción, que el 9% de las muertes en mi país fuesen causadas por errores médicos. Y si eso es así, habría 59,000 muertes causadas por errores médicos, prácticamente 60,000 causadas por errores médicos, si la proporción es exactamente igual. ¿Cómo quedarían las muertes por errores médicos en la tabla general de mortalidad de mi país?
Bueno, pues aquí está, aquí están las dos, 1, 2, 3, igual que en los Estados Unidos. La pregunta que yo les hago a mis colegas en mi país es decirles, yo no voy a hacer el juicio. Si ustedes creen que somos iguales a los Estados Unidos, es muy probable, no tenemos ningún sustento estadístico, es muy probable que la tercera causa de muerte en México sea por errores médicos. Si no somos iguales, hay dos opciones. ¿Somos mejores? ¿Hasta dónde la quieren bajar? ¿O no somos mejores? ¿Cuántos espacios más hay para arriba? Valdría la pena hacer el cálculo en Argentina. Esto es muy preocupante, porque estoy seguro de que pocos se dan cuenta de que puede tener esta dimensión lo que enseñamos y lo que aprendemos y lo que hacemos con los pacientes. Pero lo aterrizo ahora a un nivel todavía más bajo y más elemental, el manejo de antibióticos. Este es un estudio que yo presento constantemente porque me parece literalmente clásico. Manejo de antibióticos profilácticos en 396 pacientes quirúrgicos. De esos 396, en este grupo de hospitales, se administraron antibióticos a 260 países. Van a ver ustedes qué se administró. Esa es la lista de antibióticos que se administró. La pregunta es, ¿todos son el antibiótico de elección? Hay barbaridades aquí. Bueno, pero déjenme enseñarles que además, cuando empezamos a desglosar todo esto, cuando se usó un solo antibiótico, ahí está la lista de los 15 antibióticos que se usaron. Pero no solamente se usó un antibiótico en todos los pacientes. A 68 pacientes se les dieron 32 combinaciones diferentes. ¿Es posible pensar que todo esto tiene sustento en evidencia científica? ¿Qué aprendieron estos médicos? ¿En dónde? Para manejar antibióticos. Un asunto ahora todavía de mayor trascendencia con el tema de la resistencia bacteriana. Bueno, ahí no para el asunto. A 15 pacientes se les dieron 10 combinaciones diferentes de 3 antibióticos diferentes. Bueno, aquí evidentemente, como decía Ezequiel, hay desperdicio, no hay duda, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que en la quinta parte de los pacientes hubo daño. O sea, no es inocuo hacer tonterías, no es inocuo para el paciente. Podemos no darnos cuenta, pero no es inocuo. Entonces, de ahí la importancia, otra vez, de enfocar la educación y de enfatizar la importancia de la seguridad y de que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad y de seguridad. ¿Y qué hacer entonces cuando ocurren estas cosas? ¿O qué hacer para que no ocurran? Bueno, pues hay muchas estrategias, hay varias estrategias. Desde las estrategias de aseguramiento, donde está la acreditación, las certificaciones, las guías de práctica clínica, las listas de cotejo, checklists, mejora continua, etcétera. Lo importante es reconocer que esto tiene límites en la medida en la que me permiten corregir o identificar algo en el momento. El aseguramiento, el asegurar que alguien cumple con lo que se debe cumplir en términos de requisitos de un examen para ser certificado o de un proceso de acreditación de un hospital o de una clínica, es una fotografía en el tiempo. ¿Qué pasa después? No lo sabemos. Entonces, tenemos que avanzar hacia la mejora continua y enseñar también a los profesionales de salud, no nada más a los médicos, cómo mejorar, no solamente cómo evaluar, porque esto es evaluar, esto evalúa. Y ya sabemos cómo estamos, pero ¿cómo mejoramos? Y les aseguro que la mayor parte no sabemos cómo hacerlo. Y se nos ocurren muchas cosas, pero ahora hablamos de ciencia de la mejora. O sea, son cambios en los sistemas y procesos a partir de aprendizajes para mejorar y demostrar resultados. Por eso es ciencia de la mejora. Ya tenemos la capacidad no de inventar ni de pensar en ocurrencias,
sino de demostrar resultados cuando alguien quiere mejorar algo y saber hacerlo. Y saber hacerlo implica, entre otras cosas, por ejemplo, preguntarnos qué estamos tratando de lograr, qué queremos mejorar, cómo sabremos que un cambio realizado produjo una mejora, qué cambios podemos hacer en el proceso para alcanzar el objetivo, cómo probamos esas ideas hasta demostrar que en efecto funcionan. Entonces es importante avanzar. Y este ejemplo que sigue lo cito siempre, porque me parece muy elocuente. Imaginen uno de los mejores hospitales de pediatría del mundo. Imaginen a ese hospital reconociendo que es malo. No puede ser. Pues si es bueno. A ver. Cincinnati Children's. Los pediatras saben muy bien a qué me estoy refiriendo con este hospital. Y vean la meta que se propone Cincinnati Children's. Reducir el daño a los niños en un 80% en 3 años. O sea, no son tan buenos. O sea, tienen todo ese margen de mejora, 80% de reducción en daño. ¿Están haciendo tanto daño a los niños? Pues no que son tan buenos. Precisamente por eso son buenos. Porque son capaces de reconocer, primero, que no son tan buenos. Por eso son tan buenos. Pero en segundo, saben cómo mejorar. Y esto no es una ocurrencia de la noche a la mañana, no es un decreto, no es una orden, no es un regaño, no es un empleado corrido para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Es saber, aprender y demostrar e ir avanzando de manera que vean ustedes, esto no es cuestión de un día para otro. Y van reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo. Por eso son tan buenos. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que enseñarlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que hacerlo. Y eso no se hace con acreditaciones, que tienen su valor. De ninguna manera lo estoy demeritando. Acreditar tiene un enorme valor, particularmente en nuestros países. Pero no basta, no es suficiente. Es un punto de partida fundamental. Paso a esto. Bueno, ¿y qué enseñamos? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, este es el modelo que usamos para organizar los contenidos curriculares en la universidad en la que doy clases. Por supuesto que entiendan qué es calidad, cómo se evalúa, algo que además se descalifica fácilmente. No, la calidad es subjetiva, eso no se puede evaluar. No, sí se puede evaluar. Seguridad, mejora continua, pero luego quiero detenerme en estos dos últimos, dirección y liderazgo y organización. Y todo enfocado en la persona primero, el paciente primero. ¿Pero qué significa eso? Tampoco está claro. Paso ahora a la tercera preocupación. El médico clínico puede ser tan bueno como la organización del hospital en el que trabaja lo sea. Yo puedo sentirme el mejor cirujano, el mejor internista, el mejor obstetra, el mejor pediatra, el mejor cardiólogo, el mejor. Pero si la organización hospitalaria en la que trabajo permite que mis pacientes se infecten, que mis pacientes se puedan caer de una camilla, que a mis pacientes le den un medicamento equivocado. Hasta ahí llegó mi calidad, hasta ahí llegué yo. Entonces yo soy tan bueno en tanto la organización en la que trabajo es buena. Otra vez, el ciclo iterativo. Pero a la inversa también es cierto. El mejor hospital es tan bueno como sus médicos entiendan que para ser buenos tienen que formar parte de la organización y entender lo que pasa en la organización. A muchos nos da flojera. No, yo veo a mis pacientes, sí, pero para que el señor que dirige, el equipo que dirige pueda dirigir bien, tú tienes que estar consciente que para ver a tus pacientes tuyos de ti, necesitas coordinarte con tus enfermeras, con otros médicos, con el laboratorio clínico, con rayos X. No, eso les toca a otros. ¿Y quién coordina la atención entonces de tu paciente? De tu paciente. No se lo puedes pedir al director del hospital. Y no le puedes echar toda la culpa al director del hospital. Entonces, clínicos y directivos son tan buenos
como cada uno de ellos lo sean para el otro. Y eso me lleva a la reflexión de que es fundamental también que en el componente de liderazgo y dirección también haya conocimientos de esto en ambas partes. Y el clínico puede decir, ¿yo qué tengo que saber de liderazgo y de dirección? No, sí, eres líder de tus pacientes. Eres líder del equipo que atiende a tus pacientes cuando se trata de tus pacientes. Y tienes que saber dirigir. No vas a dirigir el departamento de cirugía, no vas a dirigir el hospital. A lo mejor si acabas dirigiendo el departamento de cirugía, por ejemplo. Bueno, más te vale que sepas que eso no se hace con sentido común. Porque es complejo, ya lo decía Ezequiel. Estamos manejando organizaciones complejas y tienes que entender que está afuera de tu organización. Si es el servicio de urgencias, hay algo afuera de urgencias. Si es cirugía, hay algo afuera de cirugía. Si es laboratorio clínico, hay algo afuera del laboratorio clínico. ¿Qué hay afuera que influye en lo que tú haces? Y entender tu contexto interno, tu propio servicio, tu propio departamento y tus propias competencias, tu desarrollo para manejar esos entornos externo y interno. Y todo eso pues son una serie de conocimientos que hay que conocer. Y no porque se tengan que meter a profundidad. No se trata de eso. Se trata de saber que todos formamos parte de una organización en donde en el centro de todas estas intersecciones está el resultado que obtenemos todos. Calidad, seguridad, eficiencia, equidad, acceso, ahí está el desempeño. Y depende de unos y depende de los otros, en equipo. Con esto paso a la última parte, mi última preocupación. Como decía yo hace rato, tendemos a enfocarnos generalmente en los resultados clínicos, en los procesos clínicos, en los resultados quirúrgicos, en los procesos quirúrgicos, en las prescripciones, en la calidad de eso que es la dimensión técnica de la calidad. Y decimos siempre, pero es muy importante tratar al paciente como ser humano. Por supuesto, claro, nadie lo va a negar. ¿Y cómo lo haces? Hago un paréntesis para decir que ayer me dio mucho gusto ver en el centro de simulación de FEMEVA, que por cierto los felicito otra vez porque me quedé muy bien impresionado de lo que vi ayer, están abordando el tema. Me parece que en muchas universidades habría que hacer el esfuerzo adicional. En el pre y en el posgrado, y en muchos servicios de atención médica también, porque esta parte pasa desapercibida, como algo que es un hecho consumado. Yo trato a mis pacientes como seres humanos, por supuesto no los voy a tratar como animales, si no estoy loco. No, si no te estamos diciendo que los trates como animales. ¿Sabes qué quiere decir humano con tus pacientes? Porque les aseguro que muchos de ustedes los tratan muy bien, muy bien. Pero también sabemos que otros no los tratan tan bien. Y hay maltrato mutuo. Médicos que se sienten agredidos por pacientes y pacientes que se sienten agredidos por los médicos. Y se hace un ciclo iterativo, vicioso. ¿De dónde parto para hablar de este tema y con esto cierro? Hace un par de años, preocupado por esta situación, hice 2 encuestas en la Ciudad de México. Y aquí está la pregunta que hice en ese momento. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente. Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Piénsenlo ustedes. 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana. Ahí está el número de encuestados, la mayoría médicos, más de la mitad de la muestra son médicos, enfermeras es el segundo grupo, pero otro tipo de personal también. Vamos a ver cuáles fueron las palabras que resultaron y se van a ver ahí reflejados ustedes en sus palabras. Ahí está en la primera encuesta, 256 palabras diferentes de las 5 que pedimos, y ahí están las que se mencionaron con mayor frecuencia. Vamos a ver qué ocurrió
en la segunda. 300 palabras diferentes que ya no pudimos acomodar en el software otro porque ya pues, no daba para 300 palabras. Me detengo siempre aquí para hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si tuviésemos en un auditorio, así como este, médicos internistas, solamente médicos internistas, y que yo preguntara cuáles son las 5 medidas más importantes para manejar a un paciente diabético? Y en lugar de 5 resultaran 300. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Nadie sabe, o seguramente algunos sí, y muchos no. No puede ser que resulten 300 opciones cuando se están pidiendo 5. Bueno, pues esto pasa cuando hablamos de cómo tratar humanamente a un paciente. Cada quien lo hace como se le ocurre. Ahora, esto lo podemos atenuar hasta cierto punto. Ahí están las primeras 10. Bueno, entonces no son 300 realmente, estamos hablando de 10. Usted pidió 5, no le exagere. Bueno, está bien. Y todavía más, de esas 10 resulta que 8 son iguales en las 2 encuestas. Entonces ya tampoco eran 10, son 8. Hombre, no sea exagerado. Sí, pero la pregunta más importante ahora con esta lista es, yo pregunté acciones, actuar frente al paciente para demostrar que soy humano. ¿Cuáles de estas que están en amarillo, que son las que coinciden, son acción? Ninguna. Hay valores y actitudes. Ahora, pensemos que yo les preguntara, dígame 5 acciones para ser empático, 5 acciones para ser cálido, 5 acciones para ser honesto, 5 acciones para ser amable. Y volvemos a tener un mundo de opciones. Esto nos llevó, y con esto concluyo, a generar la propuesta de un código humano y enseñar lo que puede ser un código humano. Y un código entendido, desde luego, como un código de comunicación. Hay muchos tipos de códigos. Un código de comunicación que se define como el establecimiento de un lenguaje con el que se comunican el emisor y el receptor, que debe utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. ¿Cómo establecemos ese mismo código? Sí, todos hablamos el español, ¿no? La mayor parte de nuestros pacientes hablan en español. En mi país hay todavía 10 millones de mexicanos que no hablan español. Y entonces la situación es peor. Pero, bueno, asumamos que la mayoría habla el mismo idioma, sí, pero no. Y ustedes saben a qué me refiero. Y entonces propusimos esta definición de un código humano como ese conjunto de acciones clave que permiten establecer un lenguaje común y profundo para brindar una atención humana a los pacientes. Lenguaje común y profundo. Y entonces hemos avanzado en las acciones a través de grupos focales, de encuestas a profundidad, de encuestas, con pacientes y con médicos, por cierto, y no me voy a detener porque esta palabra se interpreta muy fácilmente. No es la inspección de la historia clínica, tampoco es observar, tampoco es mirar, dice ve. Y les invito a que vean qué significa ver en el diccionario de la Real Academia. Es percibir con todos los sentidos. Y ya no me detengo en las demás palabras porque no son casuales ni son superficiales. Ve, pregunta, escucha, pregunta, explica y sonríe. Esto es lo único que me permite, probablemente haya más acciones, no digo que no, pero tenemos que enfocarnos. Estas acciones muy probablemente nos permitan generar empatía, ahora sí. Y la empatía es, ahí sí, la única opción que tenemos para producir confianza, que es la esencia final de lo que hacemos con un paciente. Si el paciente no confía en nosotros, estamos perdidos. Y el paciente peor. Pero me detengo en el sonríe, porque no es, como decimos, de dientes para afuera. Y termino. Hace unos años, cuando estaba en el Viceministerio de Salud y lanzamos lo que fue la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, que me
correspondió diseñar, implementar y ejecutar en todo el país, me preocupaba cómo transmitir el mensaje a más de 1 millón de trabajadores de la salud en mi país, de lo que queríamos lograr. Y encontré una palabra clave que podría ser comunicada fácilmente y que podría ser recordada fácilmente para saber qué estábamos buscando con una cruzada nacional para mejorar los servicios de salud. Y esa palabra fue sonríe. Y sonríe no es trivial, porque sonríe quiere decir seguridad para el paciente, oportunidad en la atención, satisfacer las necesidades del paciente, pero en las 2 dimensiones de la calidad. Resultados clínicos que puedan ser medibles y que nos aseguren que la atención es efectiva. Pero en la otra dimensión, respeto para el paciente, información que entienda sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, sobre su pronóstico y empatía. Y entonces llegamos al final. No puedo ser humano con alguien si lo mato. Así de sencillo. O sea, esto no es dimensión interpersonal nada más. Esto es todo. Es dimensión técnica y es dimensión interpersonal. El compromiso es enorme. Ser humano con el paciente significa ve, escucha, pregunta, explica y sonríe. O sea, no solamente trátalo bien, sino dale el tratamiento que debe ser. En resumen, estoy convencido de que hay que enfocar la educación, de que tenemos que reforzar, porque ya se hace en muchos lados, los conocimientos sobre calidad y seguridad, de que son fundamentales las competencias para dirigir, no solamente para quienes dirigen, sino para quienes son dirigidos, y no solamente para quienes son dirigidos, sino para quienes dirigen. Y finalmente, no perder de vista que esa dimensión humana no está ahí simplemente por mencionarla. Reitero mi agradecimiento a FEMEVA y a todos ustedes por su atención.